Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, en este caso también de acceso abierto al canal de YouTube. Recordaros que todo esto de contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones de un especialista médico. Os dejo abajo en la descripción el enlace para que os suscribáis al Patreon, donde la información es muchísimo más extensa. De hecho, el compuesto que vamos a ver ahora lo hemos desarrollado a lo largo de varios vídeos y ahí encontráis la posología, encontraréis las contraindicaciones, encontraréis todo de forma mucho más detallada. En este vídeo lo que vamos a ver es un resumen general del telmisartán para que os quede todo más claro. Así que vamos con ello. Empezamos viendo un poco la historia de este compuesto. Es un fármaco que salió al mercado tanto en Estados Unidos como en Europa en el año 1998. Las indicaciones iniciales eran un fármaco básicamente para tratar la hipertensión, un fármaco antihipertensivo. Pero con el paso de los años se hicieron estudios y vieron que era un fármaco que podía servir también como protector o como reductor del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, a día de hoy las orientaciones que tiene este fármaco son hipertensión esencial en adultos, sigue siendo un fármaco que se utiliza para la hipertensión, pero también se orienta para la prevención y la reducción de la morbilidad cardiovascular, lógicamente en sujetos o en personas que presentan una serie de características patológicas, es decir, ya tienen una patología asociada, ya sea enfermedad aterotrombótica manifiesta, daño renal manifiesto, y al tener esta patología, pues se les da telmisartán, o el telmisartán se orienta para reducir y prevenir el riesgo cardiovascular en este tipo de personas. Y me voy a centrar en este papel que tiene el telmisartán de reducir el riesgo y prevenir el riesgo, puesto que nosotros como culturistas, utilizando esteroides anabólicos, siempre vamos a tener un riesgo inducido a nivel cardiovascular, a nivel renal, en muchos aspectos y en muchos órganos corporales. Vamos a tener siempre un riesgo aumentado. Se genera dislipemia, se genera también acumulación de placa en las arterias. Entonces el telmisartán es un fármaco que en el culturismo se va a orientar en la reducción y en la prevención también de enfermedad cardiovascular, de problemas renales, de problemas cardíacos. Es un fármaco que básicamente lo orientamos a esto. Ya os digo, el culturista es una persona que utiliza esteroides anabólicos que con las dosis suprafisiológicas, los años de uso, se va generando daño en diferentes tejidos. Este daño va a ser irreversible, por lo tanto, para atenuar y minimizar al máximo este daño, es muy importante desde mi punto de vista la utilización de este tipo de compuestos. El telmisartán como tal pertenece a los fármacos denominados ARA2, antagonistas del receptor de angiotensina de tipo 2. ¿Y qué son estos tipos de fármacos o cómo actúan este tipo de fármacos? Pues básicamente antagonizan el receptor de angiotensina 2. Vamos a ver un poco lo que es el esquema o la cascada RAS. Seguramente habéis escuchado hablar de la cascada RAS. Pues la cascada RAS es una serie de reacciones a través de diferentes enzimas. Es una serie de reacciones fisiológicas que en una persona normal pues tienen básicamente la función principal de detectar los niveles de presión arterial y va a favorecer que en caso de que haya una reducción de la presión arterial, pues a través de diferentes vasoreceptores, principalmente situados en el callado aórtico, pues se favorezca una serie de, como digo, reacciones enzimáticas y una serie de conversiones a través de diferentes, en este caso, hormonas peptídicas, hasta que se genera angiotensina 2. Este eje se denomina eje renina, angiotensina y aldosterona y, como digo, tiene una función fisiológica básicamente de supervivencia, pero con la utilización de dosis suprafisiológicas de esteroides se va a ver incrementado toda esta cascada y todo este eje se va a ver incrementado, va a haber una sobreactivación. Entonces nosotros tenemos que bloquear en cierto modo esta sobreactivación que se va a producir con el consumo de dosis suprafisiológicas de esteroides. Fijaros que el angiotensinógeno se convierte en angiotensina gracias a la renina, que sería una enzima que está en los riñones. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima conversora de angiotensina que está en diferentes tejidos, y la angiotensina de tipo 2 básicamente interactuaría con el receptor AT1R en diferentes tejidos ejerciendo sus efectos. Por otro lado, también favorecería el aumento de la aldosterona que se libera en este caso en la corteza adrenal y básicamente tendría una función a nivel renal de reabsorción de sodio y reabsorción de agua. Esto va a hacer, lógicamente, que aumente el volumen sanguíneo, y la angiotensina 2, al fijarse a los receptores AT1R que se expresan
en el endotelio vascular, presentan una gran expresión en el endotelio vascular, pues básicamente va a favorecer que haya una vasoconstricción. Por lo tanto, esa vasoconstricción, sumado al aumento del agua y al aumento del sodio, pues va a hacer que se aumente la presión arterial. Esto, lógicamente, es un mecanismo normal en personas, como digo, fisiológicamente sanas, pero va a ser un mecanismo que puede llevar a condiciones patológicas en personas que presenten una sobreactivación de este sistema. En el caso del culturismo, como digo, se produce una sobreactivación de este sistema, y la angiotensina, pues básicamente de tipo 2, al fijarse a estos receptores AT1R, pues favorece la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, al utilizar telmisartán, el telmisartán antagoniza este tipo de receptores AT1R, de hecho tiene una afinidad muy grande por estos receptores AT1R, y básicamente al antagonizar ese receptor, pues va a favorecer que los vasos sanguíneos se dilaten, que haya una dilatación de los vasos sanguíneos, un aumento de la volemia, y por lo tanto se va a reducir la tensión arterial. Esa sería la función que tendría a nivel de reducir la presión arterial, pero veremos que tiene muchas más funciones, no solo tiene una función antihipertensiva, ya que nosotros podemos tener la tensión arterial controlada, pero queremos buscar otros beneficios del telmisartán. Por otro lado, se opone a los efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2, lo acabamos de ver, y por otro lado mitiga la generación de aldosterona, que la aldosterona favorecería esa reabsorción de agua y de sodio a nivel renal. Por lo tanto, va a ser un fármaco que reduzca la presión arterial a través de esos efectos. Pero también tiene otra serie de características dentro del culturismo que lo convierte en un fármaco protector ideal. Puede reducir el hematocrito, puede reducir el hematocrito y lo reduce. Es bastante interesante en ese aspecto, puesto que con la utilización de andrógenos el hematocrito aumenta, y el telmisartán, yo utilizándolo en dosis de 40 miligramos, pues he conseguido reducir el hematocrito de forma significativa utilizando dosis suprafisiológicas de andrógenos. Va a reducir la tensión. Con la utilización de esteroides anabólicos suele aumentar la tensión varios puntos, o suele aumentar ligeramente la tensión, entonces va a reducir la tensión, nos va a ayudar a regular esa tensión. Aunque aumente ligeramente la tensión, pues nos va a ayudar a regularla de forma ligera. Mejora el perfil lipídico, mejora tanto el colesterol HDL como el colesterol LDL, tiene un efecto cardiometabólico importante. El perfil lipídico ya sabéis que se altera también con la utilización de esteroides anabólicos, y el telmisartán va a mejorar este perfil lipídico. Aumenta la sensibilidad a la insulina por un efecto cardiometabólico que tiene, por un agonismo PPAR que veremos a continuación, pues mejora el entorno a nivel de sensibilidad a la insulina. Muy importante, sobre todo también en etapas de volumen, que se suele perder sensibilidad a la insulina, pues la mejora. Reduce la hipertrofia ventricular izquierda, que también se da por el consumo de esteroides anabólicos, y en culturismo además el trabajo de fuerza con cargas altas pues puede generar hipertrofia ventricular izquierda, y lógicamente aumenta el riesgo cardiovascular, y el telmisartán reduce la hipertrofia ventricular izquierda, muy interesante en este aspecto, y también va a reducir el deterioro renal, el deterioro cardíaco y el deterioro cognitivo. A través de esa afinidad, de ese antagonismo que tiene con estos receptores AT1R, pues impide que la angiotensina se fije en estos receptores en diferentes tejidos y evita efectos fibróticos, evita el aumento de la inflamación en estos tejidos, y lógicamente va a tener una mejora a nivel renal, a nivel cardíaco y a nivel cognitivo. Estos a nivel renal y a nivel cardíaco, si se produce un daño en estos sistemas, no es reversible. Por lo tanto, es mejor proteger que luego tener que curar. Así que, desde mi punto de vista, es un fármaco que, aunque no tengamos hipertensión, es interesante por todas estas características que nos aporta. Habrá gente que me pregunte que por qué utilizamos un antagonista de los receptores de angiotensina de tipo 2 y no utilizamos otro tipo de fármacos antihipertensivos, porque están los IECA, los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, que actuarían en este caso inhibiendo esta enzima conversora de angiotensina, que básicamente convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Pues veremos por qué. Por un lado, en el caso del telmisartán, y por qué en este caso, bueno, lo veremos a continuación de por qué usamos específicamente el telmisartán. En este caso usamos un ARA2, un fármaco de la familia ARA2, porque se opone a los efectos de la angiotensina 2 y otras angiotensinas producidas en otros tejidos. Depende el tejido, sobre todo en el tejido cardíaco, pues la angiotensina 2 no viene derivada de la enzima conversora de angiotensina, sino que viene derivada de otras enzimas, como por ejemplo la quimasa. Hay más enzimas. Entonces, en este tipo de tejidos, aunque usemos un inhibidor de la enzima conversora de angiotensina, básicamente como la angiotensina viene producida por otra vía, pues no nos estaría protegiendo. Y además, no solo se produce angiotensina 2, sino que se producen otras angiotensinas, angiotensina 1,9, 1,7, que podrían interactuar con el receptor AT1R y podrían generar efectos deleterios. Entonces, es más interesante bloquear de forma directa el receptor que bloquear la enzima conversora de angiotensina.
Y además es un fármaco que no va a afectar a los niveles de bradicinina. La bradicinina podría ser positiva, pero puede generar problemas como angioedema, tos seca, y estos niveles de bradicinina sí se verían elevados en ciertos sujetos con la utilización de un IECA, en este caso, un inhibidor conversor de la enzima, un IECA. Por lo tanto, por eso utilizamos en este caso un fármaco de la familia ARA2. ¿Y por qué específicamente este ARA2? Es decir, ¿por qué específicamente usamos el telmisartán y no usamos el losartán y basaltán? Hay muchos más fármacos de esta familia. Pues lo utilizamos porque presenta una serie de características que lo diferencian del resto de fármacos de su familia y lo hacen muy interesante para el culturismo. Por un lado, presenta un gran volumen de distribución y una gran lipofilicidad. Esto va a hacer que se reparta a través de todos los líquidos corporales y alcance prácticamente todos los tejidos corporales, generando una protección en todos los tejidos corporales. Es decir, genera una gran, al tener este volumen de distribución y una gran lipofilicidad, atraviesa muy fácilmente los tejidos y nos va a generar una protección sistémica muy alta. Por otro lado, tiene un agonismo PPAR gamma, un agonismo parcial, básicamente favorecería una actividad cardiometabólica, es decir, mejoraría el entorno lipídico, mejoraría la sensibilidad a la insulina. Es muy interesante este agonismo que tiene a través del receptor PPAR gamma, y al ser un agonismo parcial, pues no nos va a impedir lo que es la pérdida de grasa. Tiene una vida media de disociación muy alta y una vida media muy alta, es decir, tiene una vida media de 24 horas. Por lo tanto, tenemos que tomar un comprimido al día. Con tomar un comprimido llegaría y nos va a mantener una alta protección a nivel de tejidos durante todo ese tiempo, durante las 24 horas, y además, al presentar una vida media de disociación grande, pues presenta una efectividad constante a nivel de receptor, de bloquear ese receptor. No sufre metabolismo de fase 1 a nivel hepático, por lo tanto no interacciona con enzimas de la familia P450 y por lo tanto no genera interacciones, en este caso con fármacos que se metabolicen por esa vía. ¿Presenta ciertas contraindicaciones? Sí, todo eso está explicado en el patrón de forma específica. Presenta con ciertos fármacos específicos también una interacción farmacológica que también está es recogido en el Patreon. Por lo tanto, toda esta serie de características hacen que sea un fármaco ideal para utilizar para el culturista. Efectos secundarios que presenta. Aparte de ciertos efectos secundarios que recogemos en el Patreon, el más destacado sería la hiperpotasemia. Puede generar una elevación de los niveles de potasio. Es un efecto secundario que no se suele dar, es raro y lógicamente habrá que monitorizar los niveles de potasio. Lógicamente también depende del consumo de potasio que hagas en tu dieta, si añades suplementos que tienen potasio o incluso si utilizas diuréticos ahorradores de potasio que tendrían interacción con el telmisartán. Por lo tanto, genera hiperpotasemia y lógicamente la hiperpotasemia va a ser peligrosa a nivel cardiovascular, a nivel del corazón. Como digo, por sí solo no suele generar, es raro que genere hiperpotasemia. Sí que es verdad que si mezclas los fármacos ARA2 con los IECA, que se podrían hacer una mezcla que se denomina un bloqueo doble de la cascada RAS, los niveles de potasio pueden aumentar más y podría ser más peligroso, más delicado, pero en la hiperpotasemia, como digo, midiendo los niveles de potasio de forma individual en cada persona, no va a haber problemas. Si realmente no hay una patología renal asociada, no habría mucho problema. Las dosis van de 20 a 80 miligramos. La dosis que se utiliza para protección en gente que necesita protección a nivel cardiovascular son 80 miligramos y hay gente que con 20 miligramos ya responde bien a nivel de tensión arterial. Generalmente para tensión arterial van de dosis de 20 a 40 miligramos. Se puede ir modulando la dosis. En mi caso yo utilizo 40 miligramos y con 40 miligramos vas a conseguir gran parte de los beneficios que tiene telmisartán. Lógicamente, cuando vayas aumentando la dosis de anabólicos a lo largo de los años, va aumentando tu nivel y puedes ir modulando la dosis a 60 hasta 80 miligramos, que sería quizá la dosis de protección a nivel protección máxima. Con dosis de 20 miligramos ya se puede conseguir una reducción, por ejemplo, en factores como la presión arterial, y es un fármaco que va a tardar varias semanas en alcanzar los niveles máximos de reducción, por ejemplo, en este parámetro de presión arterial. Yo, en mi caso, utilizo una dosis media de 40 miligramos. Mi experiencia con el telmisartán es que lo llevo ya utilizando años, me parece interesante, se tolera muy bien, no he tenido ningún efecto secundario derivado del telmisartán y las analíticas mejoran mucho. También en gente que asesoro y le pauto telmisartán, las analíticas se mejora mucho, perfil lipídico, hematocrito, la verdad que ves una gran mejora en las analíticas. Me parece un fármaco protector, perfecto para el culturista y que tendría que ir en las preparaciones que tienen ya cantidades medias. Dosis de por encima de 500 miligramos de testosterona, 250 de testosterona, mezcla ya de dos compuestos, pues se puede empezar a utilizar dosis quizá bajas ya del telmisartán de 20, 40 miligramos con este tipo de preparaciones. Ya no os digo preparaciones de 1 gramo o más, ya me parece imprescindible la utilización de este tipo de
fármacos. Como digo, desde mi experiencia, gente que asesoro, pues le añades telmisartán en las preparaciones y se mejora mucho ciertos parámetros. Se previene, por ejemplo, también la elevación del hematocrito que se suele dar casi siempre con la utilización de esteroides anabólicos. Entonces me parece bastante interesante un complemento, un seguro de vida realmente para el culturismo. Y desde mi punto de vista, yo cuando intenté hacer un bloqueo doble de la cascada RAS juntando el ARA2 telmisartán con un IECA, en este caso tuve efectos de hipotensión. Me levantaba por la mañana con hipotensión, mareado y por lo tanto no lo toleré bien. Tolero bien el telmisartán, como digo, dosis de 40 miligramos y son las dosis que utilizo y me va muy bien desde mi punto de vista personal. Así que este ha sido el vídeo resumen del telmisartán. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon Trembolónicos. Un saludo muy fuerte.